Quiero saludar a esta hora a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Venezuela. Un gusto tenerlo en el programa como siempre, Miguel, un placer. Hola, buenas tardes. Le preguntaba fuera de cámara ahorita que esto no es nuevo, esta situación de presión del gobierno venezolano frente a los medios de comunicación, sobre todo quienes tienen una línea independiente y de investigación incluso sobre los problemas que viven los venezolanos. Y le preguntaba si es que esto se había prostituido como tal en Venezuela. La situación de que el papel de los periódicos los controla el gobierno y por supuesto tienen una instancia que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que todo el tiempo está amenazando, incluso cuando hay transmisiones que le molesta, llaman a los medios de comunicación para que la saquen del aire. Bueno, ellos han estado agudizando esto porque algunos medios, especialmente televisión, le han abierto la pantalla a la Asamblea Nacional. Imagínate, eso Caso Globovisión. Caso de Globovisión, el caso de Televen. Entonces ellos han pasado escenas o transmitido lo que sucede en la Asamblea, han entrevistado a Henry Ramos, entrevistaron a Pastrana cuando fue. Entonces eso los tiene verdaderamente indignados porque en estos momentos la Asamblea Nacional en Venezuela es la contraparte del gobierno y es un instrumento gigantesco de oposición y de denuncia y de control sobre el gobierno. Entonces, el gobierno ha estado con Conatel, hay 800 concesiones de radio que están vencidas y están todas las concesiones de televisión vencidas. Entonces, el Conatel es el instrumento de extorsión más grande que tiene el gobierno y a la vez está lo del papel, que es esta corporación Maneiro, que tiene el monopolio de la importación de papel y vende a los periódicos de manera discrecional. A nosotros nunca nos ha vendido nada, pero a otros periódicos los reunió, les dijo que tenían que reducir la circulación 60%, y que, bueno, les iba a vender de manera discrecional, cosa que sabemos que será de manera punitiva. Sí, definitivamente les van a vender a quien pues les sirva al gobierno para difundir su información y para cuidarse de alguna manera, lo que hablábamos fuera de cámara también, que es que Venezuela vive una situación de crisis en muchos sectores. Estamos hablando de crisis humanitaria en general, pero una crisis por la delincuencia, hay crisis por la falta de alimentos, por la escasez. O sea, el venezolano necesita de los medios de comunicación para denunciar, como había pasado en toda la historia de Venezuela. Ahora, un periódico como El Nacional, que no ha dejado la investigación de un lado, que sigue dándole cabida a todos los políticos de cualquier ideología en Venezuela, ¿cómo hace para sobrevivir? Bueno, hemos sobrevivido gracias a la solidaridad internacional, que nos han prestado papel los periódicos del continente, inclusive a Diario de Colombia, y bueno, y la lucha por mantenernos. Ahí hay un equipo de gente dispuesto a luchar para sacar el periódico hasta el final. Y yo creo que primero va a desaparecer el gobierno que nosotros, porque otro de los temas que está en la palestra pública en Venezuela es el tema del recorte del periodo, la renuncia de Maduro, lo que están discutiendo en la Asamblea como fórmulas de salida del gobierno. En fin, la situación económica y social es tan catastrófica que de alguna manera la gente ya está esperando masivamente un cambio de gobierno, un cambio de modelo, porque en el fondo es un cambio de modelo. Hay varias alternativas para que Nicolás Maduro abandone el poder por la vía constitucional, como ha dicho la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática. Para usted, ¿cuál es la vía más expedita, la menos tormentosa, la menos traumática para la vida de un país como el de Venezuela, que usted mismo lo narraba en este momento, crisis por todos lados? Bueno, ahí el referéndum revocatorio, que si cambian el Consejo Nacional Electoral, cambian el reglamento, puede haber un referéndum revocatorio. Ahí el tema de la enmienda, que es más complicado. Ahí el tema de la renuncia, que ya es la presión sobre Maduro para que renuncie. Ahí el tema también de la Asamblea Constituyente, que lo propone la gente de Leopoldo López. O sea, hay muchas maneras, teniendo la institucionalidad de la Asamblea ya de manera, digamos, calificada, aunque ahí es la discusión sobre los 3 diputados, pero de manera calificada hay muchos caminos que se pueden seguir. Ahora, no está claro qué va a pasar en una asamblea donde la oposición tiene mayoría calificada, se impugnan 3 diputados, pero no se dice si no hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre ese particular. Entonces, ¿cómo queda la mayoría calificada en la Asamblea Nacional? Eso también como que frena el ritmo político que quieren los venezolanos que votaron por un cambio, como usted lo dice. Bueno, eso está por verse. De todas maneras, las asambleas no son lentas, las asambleas no son no es el Poder Ejecutivo. Y el gobierno está haciendo algo bien complicado para ellos, están jugando con fuego porque están olvidándose o están rechazando todas las decisiones que toma la Asamblea. Los ministros no van a las comparecencias,
dicen que las leyes que apruebe la Asamblea ellos no las van a cumplir, están buscando un camino que de ruptura del hilo constitucional. Eso es muy peligroso en una Venezuela donde el gobierno tiene en contra a toda la sociedad, tiene en contra las Fuerzas Armadas, tiene en contra las instituciones, tiene en contra todo el mundo. Pero yo diría a favor la Fuerza Armada. Sí, pero en contra, por el comportamiento de las cabezas, de los grandes... En contra del gobierno. O sea, ya las fuerzas institucionales en Venezuela son la mayoría. Entonces, si ellos no aceptan la realidad de la Asamblea y empiezan a rechazar todo lo de la Asamblea, están en un proceso de ruptura del hilo constitucional. Que sería bastante grave, un estallido social, que es lo que incluso la oposición no quiere. Sin embargo, el gobierno apuesta a que la oposición tiene una agenda precisamente para que en Venezuela se produzca una situación como esa. Es más, la oposición hace propuestas. Y gente importante de la oposición como Lorenzo Mendoza está haciendo propuestas, gente haciendo propuestas, pero el gobierno, si no cambia el modelo, es imposible que recupere el tema del suministro de alimentos y de medicina, es imposible con ese modelo. Incluso imposible que recupere la seriedad cuando un presidente de la República en el inicio del año judicial dice: yo reconozco el Tribunal Supremo de Justicia como la única institución y vía para dirimir los problemas que se nos presenten con otros poderes, refiriéndose por supuesto a la Asamblea Nacional. Pero no solo es eso, sino que es un poder judicial que coreaba Chávez vive, la lucha sigue. No, hermano, el nombramiento de los últimos magistrados fue una cosa absolutamente irregular. Eso sería impugnado en cualquier parte del mundo. Cómo los nombraron, los supuestos concursos, las supuestas postulaciones. El Tribunal Supremo está sujeto a unos nombramientos irregulares. Sí, no cumplieron los lapsos, lo explicaba en estos días el diputado Alfonso Marquina. Ahora, Miguel Enrique Otero sigue exiliado, podemos decirlo así. Bueno, sigo fuera del país. ¿Sigo? Mientras tanto. No puede entrar al país. Bueno, yo puedo entrar y si entro... Con el riesgo de... Tengo el riesgo, bueno, tengo una orden de ir al tribunal, en fin, para el juicio del narcotráfico. Y bueno, no sabemos qué otra cosa puede montar, porque en Venezuela funciona el sistema judicial como funcionaba en la Alemania Oriental antes de caer al muro. Todo el mundo tiene un expediente. Y ese expediente, cualquier persona le pueden convertir en la fiscalía el expediente en una acusación, va a un juez, el juez abre un procedimiento y decreta medidas cautelares. Las medidas cautelares es gente que tiene 12 años con medidas cautelares preso. Y un proceso judicial paralizado. Esa es parte de la impunidad que se vive en Venezuela. No hay sistema judicial de ninguna manera. Ahora, yo sé que Miguel Enrique Otero anda recorriendo varios continentes, hablando, lo había dicho usted recientemente, ha hablado con parlamentos, con políticos, con presidentes, con diputados. ¿Cómo está viendo? ¿Se nota un cambio ya en la percepción de gobiernos que estuvieron cercanos a la llamada Revolución Bolivariana, viendo todo lo que ocurre en Venezuela? Bueno, estamos pasando de una fase a otra. O sea, la fase de este año fue la constatación del régimen de Maduro como un régimen dictatorial. Pero ahora, con la crisis que está viviendo Venezuela, que es producto del desastre económico, de las políticas, pues la gente está esperando un cambio, porque nadie se imagina que un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo entre en una emergencia humanitaria. Eso es una cosa inconcebible y eso es lo que está pasando con el tema de las medicinas y los alimentos. O sea, Venezuela está entrando en una protesta generalizada por los alimentos y por las medicinas. Eso lleva a que la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Lo lógico es que ese gobierno cambie o que cambien al gobierno. Ya la gente está esperando que salga el gobierno, no por las razones de que es un gobierno autoritario, sino por el desastre que ha llevado a Venezuela, que nadie se lo puede explicar. Pero ¿cómo esperar un cambio en un país donde la Fuerza Armada, de alguna manera, al menos el ministro de Defensa y comandante estratégico operacional, le jura lealtad a la Revolución Bolivariana, donde los medios de comunicación están ahogados? Ya lo hablábamos, no hay papel si no eres afín al gobierno. Y las concesiones están vencidas, la mayoría de las estaciones de radio, de las emisoras de radio, y los medios de comunicación de televisión. Fíjense lo que pasa, un medio independiente como lo es Televen, como lo ha sido, equilibrado de alguna manera, pues no tiene vida si comienza a darle cabida a la oposición. ¿Cómo va a evolucionar una sociedad como la venezolana hacia la transición política si el panorama es este, donde un gobierno se resiste, usted mismo lo dice, al cambio que incluso exigen ya personas que militaron en la llamada Revolución Bolivariana? Bueno, hay dos vías, la vía constitucional, democrática, que es la que está tratando la oposición de llevar con la fuerza de esa asamblea electa de una manera mayoritaria por los venezolanos, o la realidad. La realidad es terrible, porque si el gobierno no cambia
no da ninguna señales de cambio al modelo económico, pues la realidad se lo va a llevar por encima, porque la gente lo va a sacar de una manera que no va a ser la mejor, o sea, no va a ser algo que contente a la gente, porque no es constitucional, es la gente en la calle, cosa que ha pasado en América Latina muchas veces. Entonces, el gobierno debería tomar en cuenta que ante la posibilidad de que ocurra una explosión social o algo parecido, debe seguir el camino de la Asamblea y respetar la Asamblea y discutir o llegar a un entendimiento sobre las fórmulas que está diseñando la Asamblea para recortar el periodo, que es lo natural en este proceso. Hay quienes dicen que, por ejemplo, la oposición estaría en un proceso de negociación de la transición con el gobierno. Bueno, son suposiciones, son teorías que manejan personas que escriben, periodistas, que hacen personas tal vez vinculadas con los medios de comunicación. Y eso es posible, dialogar, negociar políticamente con un gobierno como este, que ha sido autoritario, violador de los derechos humanos. Es imposible. Yo creo que este es un gobierno hegemónico. Maduro no va a negociar con la oposición, algo por el estilo. Yo creo que ojalá tome conciencia de lo que está pasando y realmente asuma el camino o asuma respetar la decisión popular con la Asamblea, pero que ellos propongan una discusión, que ese cambio esté propuesto por el gobierno, que haya un proceso con la oposición de entendimiento, yo verdaderamente lo dudo. Señor Otero, la gente, el venezolano de a pie, el que trabaja, aquella clase media que prácticamente se extinguió en Venezuela porque no pudo, o sea, pudo estudiar, pero allí se quedó, no pudo tener vivienda, no pudo tener educación para sus hijos. Viendo esa situación en Venezuela, ¿qué papel le da usted en este momento a los medios de comunicación, tomando en cuenta que el gobierno decía, bueno, es que los políticos de oposición hacían política desde los medios de comunicación? Ahora que no los tienen, porque el gobierno, no es mentira, controla todos los medios de comunicación en Venezuela, algunos privados de personas que compraron medios de comunicación importantes en Venezuela, como el Universal, como Últimas Noticias, de alta circulación en el país. Viendo toda esta situación, ¿aún hay cabida para que la sociedad venezolana, los venezolanos que quieren cambios, se apoyen en los medios de comunicación? ¿Hay esa alianza todavía? Bueno, ¿El medio de comunicación tiene cómo jugar un papel importante en la Venezuela de hoy? No, los medios de comunicación están minimizados. Para empezar, el 40% del territorio solo tiene acceso a medios oficiales y el otro 60% en radio y televisión a medios autocensurados por la extorsión de Conatel. Y los periódicos, los más grandes, quedamos nosotros, pero los otros dos los compró el gobierno. Y los periódicos regionales o periódicos más pequeños que son independientes tienen un problema de papel muy grande. Entonces existen otros periódicos oficiales. O sea, la ventana mediática de los medios tradicionales es una ventana muy pequeña. Existirá en las redes sociales, internet, pero eso también es una cosa limitada. Yo creo que el principal aliado en este momento es internet. Sí, claro, eso es muy fuerte. Ahora, en Venezuela todo el mundo se entera de todo. Y de lo primero que se entera la gente es que no hay comida, no hay medicinas, tiene que hacer unas colas, la violencia en la obtención de alimentos y la inseguridad personal, y eso afecta a todo el mundo. Y además se están deteriorando los servicios públicos, no hay agua, empiezan otra vez los apagones, algo terrible. Entonces, la regulación del agua en Caracas, que es la capital, es brutal. En la mañana y en la noche la ponen y el resto del día no hay agua. Entonces, claro, eso es una realidad que no pasa porque sale en los medios, la gente la vive todos los días. Y eso está acompañado de un gran descontento que va creciendo, que se notó cuando hubo la votación. Votación que además es una votación donde tienen un sistema electoral donde ellos hacen mayoría trampa y hacen trampa. Ellos se roban el 10% de los votos, o sea, hay que tomar en cuenta eso, y que hay 1.300.000 venezolanos en el exterior, de los cuales el 95% son opositores que no votaron. Entonces la mayoría opositora en Venezuela es una cosa aplastante. Estamos frente a la caída de Maduro como tal. Estamos ante la caída de Maduro, pero por un resbalón del gobierno y de él. O porque la oposición inteligentemente lo saca, o porque el pueblo lo va a sacar, o porque ellos se den cuenta que ellos no pueden manejar un país y tienen que ver cómo buscan una fórmula para entregarle el país a otra gente. Cuba, Corea, pues quizás otros países por allí como Nicaragua quedarán sin medios de comunicación, a merced de gobiernos autoritarios como los que vemos allí. Pero ¿Venezuela podrá llegar a ese punto? ¿O definitivamente el venezolano no está acostumbrado a esa situación, ni la historia tiene por allí algún rezago de que Venezuela seguirá callada, pues sin medios de comunicación? ¿Usted cree que va a cambiar? Hay que diferenciar un poco
Cuba y Corea del Norte del resto de los países donde hay el populismo autoritario, como Nicaragua, Bolivia, donde hay medios, aunque hay un ataque permanente. Porque el tema de la libertad de expresión, como la asumió el gobierno de Chávez, ha sido como una especie de epidemia en el resto del continente. La diferencia no con Cuba y Corea del Norte, porque Corea del Norte, bueno, sabemos lo que es. Y Cuba es falta hasta el agua en Corea del Norte. es un país que está yendo hacia el capitalismo, entonces ahora el gran líder de Cuba es Obama, entonces ya es una cosa un poco rara, pero distinta. En los otros países donde hay el populismo autoritario, hay una gestión. O sea, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, hay gestión del gobierno. En Venezuela no hay gestión del gobierno. Desmantelaron el aparato productivo. No hay construcción de infraestructura. El deterioro de todos los servicios públicos es algo monumental. Entonces no hay gestión. A pesar de que han tenido unos recursos infinitos con el precio del barril de petróleo. Entonces, Venezuela es un caso muy